El capítulo 18 de Génesis es una historia extraordinaria y en estas altas horas de la madrugada como que todo se ve más claro. Será así es como Dios trabaja, pero es mejor prestarle atención a las cosas que Dios, por su Espíritu, nos revela a través de su palabra y de su Espíritu. El capítulo 18 es algo que tendríamos que detenernos con más tiempo para eh, poder sacar todos sus tesoros. Pero solo quiero decir algo brevemente en estos momentos, desde una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Este es Carlos Ávila. Y yendo a la historia de Abraham en el capítulo 18, yo le he titulado a esto Abraham 5 y 10. La historia de Abraham 5 y 10. Porque es la historia donde Abraham intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la planicie. Es muy curioso, ¿no? Y no quiero adelantarme demasiado lo que estoy diciendo, pero Abraham salva a Lot a través de su intercesión, y por otro lado, Lot salva la pequeña ciudad de Zoar, que estaba entre las ciudades de la planicie y que hubiera sido destruida también si Lot no le pide a los ángeles que le llevaran a ese lugar, lo cual Dios se lo concedió. Pero podemos ver aquí varios, varios argumentos, ¿no?, que algunos se hacen, y podemos ver el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, cuando Jesús claramente dijo que además de que en los tiempos finales, refiriéndose a las naciones, a la sociedad en que viviríamos en esos tiempos, ¿no? No solamente habló de que sería como en los días de Noé, en los días del diluvio, sino que también dijo claramente: y sería como en los días de Lot. A través de la historia del capítulo 18 y 19 vemos cómo eran esos días. Eran días en que había duda, porque el mismo Lot dudó. Eran días en que no había temor de Dios. Eran días en que había incredulidad. Eran días en que el pueblo no se preocupaba por las cosas de Dios. Eran unos tiempos en que cada cual hacía el bien que le parecía y no había ningún tipo de interés en tratar de escuchar lo que Dios estaba haciendo en esos tiempos. Porque Abraham ciertamente estaba dejando un legado donde quiera que él iba. Y lo mismo ocurriría con Lot después que salió de las ciudades de la planicie. Pero el asunto es que podemos ver claramente que eran tiempos de burla por los yernos de Lot, nos podemos dar cuenta, y eran tiempos de incredulidad. No querían creer. Son algunos detalles que a veces no solemos pensar, porque pensamos solamente en la corrupción del pecado, el pecado existente en esas ciudades. Pero hay algo más en el carácter, aún del mismo Lot y de los que vivían bajo su techo. Podemos ver ese tipo de burla cuando se les dijo lo que Dios iba a hacer. No creyeron, había incredulidad. Entonces, vemos más adelante, ¿no?, que no había tampoco temor de Dios. Pero es algo que nos deja saber en cuanto a los tiempos y las sazones de los tiempos, cuando hablamos de los kairos de Dios. Nos remontamos a ese pasado y lo traemos a un presente, y de aquí lo proyectamos entonces a los tiempos escatológicos, dicen algunos, donde estas cosas que se profetizaron en la Escritura habrían de cumplirse.
Abraham tendría unos 99 años, picando a los 100 en esos tiempos. Y vemos cómo entonces, si pensamos, analizamos por la misma palabra que Abraham nació en el 1948, después de Adán, y eso lo he hablado anteriormente, y hay rabinos también que los he escuchado hablar sobre esa información. Y ponemos la matemática de Dios, ¿no? Así como Abraham usó su matemática 5 y 10 para salvar a Lot y a su familia, nosotros utilizamos la matemática de Dios, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Y podemos ver entonces que Abraham sí nació en el año 1948, después de Adán. Entonces, casualidad, coincidencia, porque sabemos que conforme a la parábola del hijo pródigo, Jacob regresa a casa y la nación de Israel vuelve a nacer otra vez el 14 de mayo de 1948. Otra vez, estamos viendo esto trazando, ¿no? Una gráfica extensa, ¿no? Desde el pasado al presente y proyectándola hacia el futuro. Pero si regresamos a la matemática de Abraham, la intercesión de Abraham fue muy sencilla. Él pidió 50 y ahí quiero mostrarles esto, ¿no? Y luego dijo quizás hayan 45 y luego dijo quizás hayan 40. Son estos primeros tres números que Abraham solicita, ¿no? De los ángeles. Y la historia de los ángeles aquí es también, habría que tomar más tiempo para hablar sobre esto, pero eran tres ángeles, pero son identificados. Sabemos que uno de ellos era el ángel del Señor. Estos son los tres ángeles que se le aparecieron a Abraham, estando él bajo un árbol al calor del día. Los vio venir y uno de ellos era el ángel del Señor, que sabemos que es Cristo, que es Dios. Y los otros dos podemos asumir entonces que eran Gabriel y Miguel, dos ángeles extraordinarios en la historia de Dios. Gabriel, el mensajero, y Miguel, el arcángel. Entonces, el asunto es que la intercesión, la matemática 5 y 10 de Abraham, el hebreo, fue muy sencilla. Dijo 50 y Dios le dijo, muy bien. Y entonces Abraham continúa, quizás 45, o sea, 5 menos. Y el Señor le dice, está bien. Y luego Abraham continúa y dice, quizás 40, otros 5, ¿no? Y el Señor le dice, está bien. Pero luego Abraham comienza con los 10. Y del 40, entonces baja a los 30. Ya van 10 más, ¿no? Entonces el Señor le dice, está bien, Abraham, si hay 30 justos, no destruyo las ciudades. Y luego Abraham continúa, no, habrán 20, ¿no? Y el Señor le dice, está bien, Abraham, si hay 20 justos, no destruyo las ciudades. Y Abraham sigue una vez más, un intento más. Ya estamos en estos 10, ¿no? Abraham 5 y 10. Ahí estamos en su último intento y le dice, Señor, perdone mi insistencia, pero quizás hayan 10 justos. Hay otra historia en este número 10, porque las sinagogas donde el pueblo judío se congrega, el requisito es que hayan por lo menos 10 personas que sean judías o 10 personas que teman a Dios para instalar y establecer una sinagoga en ese lugar, 10 personas. So Abraham se queda en los 10 y el Señor le dice, está bien Abraham, si encontramos 10 justos, no destruiremos, ¿no? Las ciudades, porque Gabriel y Miguel habían sido enviados porque hay un grande clamor donde Dios viene a confirmar si este clamor llega a su punto máximo, ¿no? Se consume y sube, ¿no? Al punto delante de Dios por
por causa de la abominación, por causa de la condición en que las ciudades de la planicie estaban completamente en un estado de perdición, completamente en un estado de abominación. Y ellos vienen a mirar lo que está ocurriendo. Y sabemos en la historia que lo que ocurre en la casa de Lot es lo que marcó esta culminación, marcó este punto de ebullición, como pudiéramos decir, donde se consumió la maldad, la abominación, el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y la Biblia es clara al respecto. Y los ángeles fueron a la buena, fueron a casa de Lot. Lot también, como Abraham, los invitó a quedarse un rato, y esto se convirtió en que se quedaran toda la noche en la casa de Lot. Pero si miramos hacia atrás con lo que hizo Abraham, inmediatamente les ofrece agua para lavarse los pies, y les ofrece pan, les ofrece alimentos, manda a preparar un becerrito, ¿no? Y se lo ofrece a ellos, y comen juntos, incluyendo a Abraham. Y es después que han comido cuando los ángeles y Dios, el Señor, el ángel del Señor, les revela a Abraham lo que iba a hacer, y de ahí la matemática de Abraham 5 y 10. Entonces vemos que nada ocurre por casualidad, todo tiene un propósito divino, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y queda en nosotros creer si Dios existe. Queda en nosotros creer si la luz de Dios es lo que dice la palabra que es, eternamente y para siempre. Entonces, de esta manera Dios se ha revelado al hombre, a nosotros, para restaurarnos de el punto donde estamos, ¿no? Separados de Dios. Y Dios en su amor nos ha soportado, en su amor nos ha perdonado, y nos envió al ángel del Señor, ya no como el ángel del Señor que estaba en ese momento, sino como el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y nos dio a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Es el mismo Dios, Dios es uno. Dios no se ha manifestado solamente como el Dios de la creación, sino que Dios se ha manifestado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Tres, pero siguen siendo eternamente y para siempre uno. Entonces la historia continúa de esta manera, con la intercesión, la manera en que piensa Abraham, donde Abraham revela la responsabilidad del hombre, donde Abraham revela la misión del hombre, al que Dios ha puesto por cabeza en el hogar, al que Dios ha puesto como responsable en la familia, al hombre, a papá. De hecho, el nombre de Abraham lleva las palabras de padre, Ab, papá. Y así Dios lo estableció desde un principio, y Abraham lo dijo, es tener temor de Dios. Esa es la misión del hombre, no mandar, así dice la Escritura, mandar a sus hijos, mandarlos para que ellos puedan servir a Dios, mandarles en el camino correcto, mandarles en el camino de justicia y en el camino de juicio. Y también Josué podemos ver cuando llega el momento en que él declara, yo y mi casa serviremos al Señor. La misión de cada padre es mandar a sus hijos, es la responsabilidad de cada padre mandar a sus hijos. No importa lo que la sociedad diga, es necesario que los hijos tengan la oportunidad de conocer a este Dios extraordinario, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que conozcan la justicia y el juicio
el juicio de Dios. Lo dijo no solamente Josué, yo en mi casa le serviremos, sino el consejo del apóstol Pablo, siglos, milenios después, sería: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es todo. Es traer y poner, establecer el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, establecerlo, y Dios entonces obra lo que Él se ha determinado a hacer. Una vez su nombre ya está establecido, Él puede hacer libremente lo que quiere hacer. Y esto lo digo porque Dios siempre respetará tu libre albedrío. Nunca te obligará, sino que estará pensando y esperando hasta el final, hasta que tú te decidas abrirle tu corazón y decirle a Dios: creo en ti, creo la obra que hiciste, creo en Jesús de Nazaret. Y así esta historia nos habla aún a nosotros hoy en el presente, y sigue hablando hasta el futuro, porque sería como en los días de Lot. Y ahí podemos ver entonces cómo se está manifestando hoy en día una sociedad que se burla de las cosas de Dios, una sociedad incrédula, una sociedad que no tiene temor de Dios. Entonces, si miramos la matemática de Dios, entonces necesitamos considerar que estas cosas pueden ocurrir en nuestros días, en nuestra generación. Y sabemos que el argumento principal en todo esto, en cuanto a cuán cerca estamos al retorno de Jesús de Nazaret a esta tierra, como Él lo prometió, es lo que ocurrió entonces en el 1948. Y qué casualidad, ¿no? Abraham nace en el 1948 después de Adán, e Israel, Jacob, nace, pudiéramos decir, la nación, como fue profetizado en el 1948 de nuestra era. Entonces, consideramos entonces que estamos hablando del 2047. Si utilizamos la misma matemática que Abraham utilizó en esos días, el año 2047, ¿no? Fueron tiempos difíciles entonces para los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades de la planicie. Fueron destruidas completamente por causa de la incredulidad y por causa de la abominación. Cuando los ángeles Gabriel y Miguel llegan en esa noche y están con Lot, se lleva a cabo la culminación, ¿no?, de esta abominación, cuando hombres, y lo dice claramente la palabra, hombres, ¿no?, trataron de violar literalmente a Lot, porque querían llegar a donde estaban estos ángeles para hacerle lo mismo. Si no hubiera sido porque los ángeles intervinieron, Lot hubiera sido violado allí mismo frente a su casa, y estos hombres, respaldados por una multitud de las ciudades alrededor y de seguro de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que estaban todos los habitantes, no eran solamente hombres, sino que dice había niños, jóvenes y ancianos. Todos los habitantes estaban ahí respaldando lo que estos hombres perversos, la perversidad llegó a un extremo y subió al punto delante de Dios, y en ese instante Dios comprobó que no habían 10 justos. Entonces los ángeles se hicieron cargo de la situación. Obviamente la luz, hablamos de que Dios es luz, ciertamente necesitamos creer en la luz de Dios, porque Dios es luz. Entonces podemos entender que estos ángeles cegaron inmediatamente a estos hombres que estaban ahí tratando de tumbar la puerta, y en lugar de tener temor de Dios, dice la Biblia que se cansaban, se agitaban, estaban sofocados como animales irracionales, ¿no?, tratando de encontrar la puerta para abrirla y cometer este acto de impureza, esta abominación sexual en contra no solamente de Lot, sino de Gabriel y de Miguel. Imposible, ¿no?
Es el momento donde Dios, como en los días de Noé, en los días del diluvio, Dios tiene que decir, ya no puede contender mi espíritu, ya no puede contra el espíritu del hombre. Tendré que raerlos de la faz de la tierra. Y es lo que Dios hizo en las ciudades de la planicie, salvo Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y aún así su esposa se perdió porque no pudo resistir, ¿no? Lo que ella tenía en esas ciudades pudo más, ¿no? A veces las pertenencias pueden más, ¿no? Que lo que Dios te está diciendo en un momento dado, y no importa lo que Dios te pida, más adelante Dios siempre te bendecirá más de lo que tú pudieras imaginar. Así es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa noche se culminó esta abominación y entonces se decidió ya abiertamente lo que Dios iba a hacer. Y aún así, el pueblo de esas ciudades estaba actuando como animales irracionales, ¿no? Y no pudieron ni siquiera considerar lo que estaba pasando. Pero Dios intervino, Dios siempre interviene, como lo hizo siglos después, ¿no? Cuando ocurrió, o estoy hablando, mejor dicho, en los días del diluvio, Dios lo hizo cuando intervino con Noé y lo hizo 140 años después, cuando intervino en la torre de Babel. Y ahora podemos ver lo que está ocurriendo en los días de Lot. Y así Jesús de Nazaret claramente nos dejó este legado y la historia, ¿no? Para que la consideráramos nosotros hoy en día, lo cercano que estamos ya a que Él regrese. Si esa matemática de Dios no estuviera hablándonos a nosotros proporcionalmente en nuestros días, recordando que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de regresar a esta tierra, pero sí nos advirtió de que estuviéramos atentos a las señales, a los tiempos, ¿no? A los kairos de Dios, a las sazones de los tiempos. Mirad a Israel, siempre será el reloj central profético lo que está ocurriendo en la nación de Israel. Y así nosotros nos damos cuenta entonces cuán cerca estamos. En el 2020 la pandemia marcó, como si pudiéramos decir, que los siguientes 20 años, ¿no? Serían años sumamente difíciles si los comparamos al tiempo en que Abraham comenzó esta jornada con los ángeles que destruyeron las ciudades de la planicie. Y el número 2047 entonces marcó en aquel entonces el fin de estas ciudades. Y sabemos entonces nosotros que tenemos una semana 70 profetizada por Dios, que queda por cumplirse. Y lo hemos hablado anteriormente, de 70 semanas que Dios le reveló al profeta Daniel, se cumplieron 69 y nos queda una semana. Si consideramos la matemática de Dios, cuán cerca estamos al 2047 y esos últimos años, 7 años, donde Dios ha de tratar directamente con su pueblo, especialmente en la primera mitad de 3 años y medio, sabemos que Dios va a permitir que Israel restaure el templo en su manera que ellos han querido hacerlo a través de los siglos, ¿no? Y ese templo será restaurado y Dios les enviará 2 testigos, 2 profetas llenos del Espíritu Santo que estarán ahí ministrando por 3 años y medio. Y sabemos entonces que a la mitad de esa semana, entonces ya se cumple el punto de culminación y de la abominación cuando llega el desolador a esta tierra y quiere cambiar los tiempos y la ley. Algo que hemos hablado anteriormente. Y sabemos entonces que este libro de Apocalipsis tiene unas partes, algunos dicen difíciles de entender, pero son claves en lo que va a ocurrir cuando esos sellos, esas trompetas y esas copas de la ira sean desatadas durante esos
42 meses finales, o 3 años y medio, o la segunda mitad de esa semana 70, o el día de angustia de Jacob. Entonces, todo va llegando a una conclusión, ¿no? La suma de la palabra, toda ella es la verdad, toda ella se cumple, y estamos viviendo nosotros en estos tiempos finales. Quizás la pandemia en el 2020 marcó este comienzo, ¿no? De unos 20 años literales, de tiempos cambiantes, tiempos difíciles, y los estamos viendo. Y luego los últimos 7 años, ¿no? Como esa semana 70 final, literal, que habrá de cumplirse, recordando entonces que confiamos en la palabra de Dios, y aunque no sepamos el día ni la hora precisamente cuando estas cosas van a ocurrir, en el momento dado en que Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos, sabemos que Él nos dijo y nos advirtió, como a los hijos de Isaacar, mirad los tiempos, y a nosotros nos dice, mirad la higuera, velad cuando sus ramas reverdezcan, porque sabréis entonces que el verano está cerca a las puertas. Y es lo que nosotros entendemos hoy por el Espíritu Santo que ocurrió cuando el hijo pródigo Jacob regresó a casa. Y entonces podemos ver el mapa de una manera más completa. Podemos ver entonces el camino trazado que apunta hacia el norte de Dios, de donde viene nuestro socorro. Y podemos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando Él nos dice escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, a Israel y a las naciones de la tierra. Será hasta la próxima entonces, Dios mediante. Este es Carlos Ávila, una vez más una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.